Ya se ve la presentación, profe. La obtención del zinc es muy importante en México. La producción de metal fue la sexta a nivel mundial en el 2013 con 642.542 toneladas. El sector minero en México representa la tercera industria más importante después de la petrolera y el sector automotriz. Por esto se realiza un video del proceso electrolítico de la metalurgia extractiva del zinc. El principal mineral de extracción del zinc actualmente es la blenda o esfalerita. La blenda es el sulfuro de zinc. Este puede formar solución sólida con sulfuro de hierro y si el contenido de hierro es mayor al 10% en peso, el mineral es nombrado marmatita, solución sólida de sulfuro de hierro en sulfuro de zinc. El hierro en solución puede ser sustituido por magnesio. Los sulfuros de zinc están asociados con sulfuros de diferentes metales como la pirita, disulfuro de hierro, comúnmente presente en la blenda, y la pirrotita, monosulfuro de hierro, encontrado con menor frecuencia. La galena, sulfuro de plomo, acompaña al sulfuro de zinc al igual que la calcopirita, solución sólida de sulfuro de hierro y cobre. Los metales de la familia 2B de la tabla periódica, cadmio y mercurio, tienen propiedades químicas cercanas al zinc, por eso están presentes también con la blenda. La galena tiene una alta relación con la plata y por tanto con la blenda. Otros elementos metálicos minoritarios relacionados con la blenda son cobalto, calcio, magnesio, bario, manganeso, antimonio y silicio. La flotación con espuma es el desarrollo que permitió la explotación de la blenda porque los minerales metálicos sulfurosos van acompañados por otros como barita feldespato y florita calcita, que no pueden ser separados en los procesos tradicionales de beneficio de minerales. La flotación concentra los sulfuros metálicos separándolos de los compuestos no deseados. La superficie de los minerales se modifica a través de reactivos para que se adhieran a burbujas de gas, mientras otros quedan en la pulpa, agua con minerales, en la celda de flotación. Los reactivos más importantes usados en el proceso del zinc son colector, un reactivo que hace hidrofóbico a los sulfuros de zinc para que se adhieran a las burbujas de aire, por ejemplo, los xantatos. Espumante es una sustancia que permite a las burbujas de aire dejar los minerales flotados en la superficie de la pulpa para ser recuperados. La espuma debe de tener una duración y tamaño específicos para tal objetivo. Un espumante para los sulfuros de zinc es el Aerofrot, una mezcla de poliglicoles solubles en agua. Modificador de pH. El funcionamiento de los colectores es muy sensible a la concentración de iones hidronio. Para establecer el pH se utiliza ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, óxido de calcio, hidróxido de sodio y carbonato de calcio. Activador. Un reactivo que refuerza la función del colector para minerales sulfurosos. Sin la presencia de este colector no flota la esfalerita. El activador comúnmente usado es el sulfato de cobre. Para mayor detalle del proceso de flotación de esfalerita, consultar la referencia en la diapositiva. El proceso electrolítico de obtención del zinc se presenta en forma simplificada. La blenda concentrada con otros sulfuros metálicos se lleva a la tostación para producir óxidos metálicos. La calcina resultante se disuelve en ácido sulfúrico. Después ocurre una neutralización para adicionar reactivos que provocan la precipitación del hierro como jarosita. La solución sin hierro pasa a un proceso de purificación donde se adiciona polvo de zinc con la finalidad de precipitar cobre, cobalto, cadmio y otros. Así el electrolito con zinc tiene una cantidad aceptable de impurezas y se conduce a un electrodepósito, donde los cátodos de alta pureza son obtenidos. Los cátodos en formas de placas de zinc son fundidos para tener lingotes que son adecuados para el transporte y la venta. Los sulfuros concentrados después de la flotación son apilados en montones. A través de una banda transportadora son llevados al horno de lecho fluidizado. Este horno es alimentado con sulfuros y aire precalentado para producir calcina y dióxido de azufre. La calcina es una combinación de óxidos metálicos que depende de los minerales tratados. El dióxido de azufre gaseoso se hace reaccionar con oxígeno y agua para producir ácido sulfúrico que será usado en la lixiviación o vendido en otras industrias. La calcina se calienta y muele para aumentar la velocidad de disolución. Los productos de la tostación son almacenados en silos y transportados por corrientes de aire. La calcina se deposita en los baños con ácido sulfúrico para la lixiviación, una primera etapa de lixiviación neutra, donde la mayoría del óxido de zinc es disuelto en forma de sulfato de zinc a un pH entre 1 y 5.5 a una temperatura de 60 grados centígrados.
Sin embargo, compuestos de zinc y hierro formados en la tostación conocidos como ferritas de zinc no son disueltos en las condiciones de esta etapa. El residuo de la lixiviación neutra se transporta a un segundo baño, conocido como la lixiviación ácida caliente. Esta etapa se realiza a un pH entre menos 0.38 y 0.70 a una temperatura de 90 grados centígrados. En estas condiciones, las ferritas de zinc son disueltas y la recuperación del metal aumenta, pero el hierro es disuelto junto con el zinc en el ácido sulfúrico. Una tercera etapa de la lixiviación, conocida como neutralización, es hecha para bajar el pH usando calcina. El objetivo es acondicionar la precipitación de hierro añadiendo al electrolito sulfato de amonio y en consecuencia precipitar al hierro como jarosita. La cuarta etapa es denominada purificación, donde las impurezas se depositan como polvo de zinc. Así, un electrolito con baja concentración de impurezas y alta en zinc se lleva al electrodepósito. La celda tiene un cátodo de aluminio, donde el zinc se deposita en forma de placas. El ánodo es de una aleación plomo-plata, donde el agua es oxidada. Los cátodos de aluminio son extraídos por una grúa para descargar las hojas de zinc que serán lavadas y llevadas a la fundición. Los cátodos de aluminio son reutilizados en otra celda electrolítica. Las hojas de zinc son fundidas a 530 grados centígrados y se vacían lingoteras para obtener zinc puro o aleaciones. Los sulfuros de zinc son muy difíciles de disolver en solución acuosa, así que es necesario transformarlos en otro compuesto que sea susceptible a tal efecto. Por eso el propósito de la tostación es transformar sulfuros metálicos en óxidos. En este diagrama de Kellogg de zinc, presión de oxígeno gaseoso contra presión de oxígeno de azufre, se tienen señaladas las presiones de operación industrial de ambos gases en un horno a temperatura de 1000 grados centígrados. El compuesto que se formaría es el óxido de zinc. La transformación de blenda en zincita ocurre a 1000 grados centígrados. Del diagrama de Kellogg se puede predecir que la pirita y pirrotita, los sulfuros de hierro, reaccionarán con el oxígeno para formar hematita, óxido de hierro 3+. La galena, sulfuro de plomo, en presencia de aire a 1000 grados centígrados producirá litargirio, óxido de plomo. Las reacciones de tostación de los tres elementos predichas por los diagramas de Kellogg se muestran en la diapositiva. Una reacción no predicha en los diagramas de Kellogg mostrados es la formación de compuestos en solución sólida entre el sulfuro de zinc y el óxido de hierro. Esta reacción se puede dar para minerales que tienen blenda, pirita y pirrotita o marmatita. En ambas condiciones tenemos sulfuros de zinc y hierro que inevitablemente conducen a la formación de compuestos llamados ferritas de zinc. El problema es que disolver las ferritas de zinc no es sencillo, y sin las condiciones adecuadas para tal hecho se perdería mucho zinc. Las etapas de lixiviación se muestran con detalle en este diagrama de proceso. Después de la tostación, la calcina es llevada a los baños de lixiviación para disolver el óxido de zinc en ácido sulfúrico y producir sulfato de zinc a un pH entre 1 y 5.5 a temperatura de 60 grados centígrados. La solución de lixiviación neutra es llevada a la purificación. Los sólidos de la lixiviación neutra se transportan a la lixiviación ácida caliente con el objetivo de disolver las ferritas de hierro e incrementar la recuperación de zinc. La lixiviación ácida caliente se lleva a cabo a un pH entre menos 0.38 y 0.70 a temperatura de 90 grados centígrados, condiciones en las cuales es rentable disolver estos compuestos. Los residuos de la lixiviación ácida caliente se llevan a procesar el plomo y extraer plata que lo acompaña. El electrolito de la lixiviación ácida caliente se neutraliza con calcina o hidróxido de sodio para preparar la precipitación del hierro 3+ contenido en la solución. El paso posterior es adicionar sulfato de amonio para capturar el hierro en un anión de un compuesto complejo llamado jarosita. La jarosita es filtrada y la solución acuosa rica en zinc ya sin hierro es mandada a la lixiviación neutra. La reacción objetivo en la lixiviación neutra es mostrada en la diapositiva. Óxido de zinc más ácido sulfúrico produce sulfato de zinc más agua. El diagrama de Prouvé es expuesto para mostrar que las ferritas de zinc no se disuelven en las condiciones de la lixiviación neutra, pH entre 1 y 5. Las concentraciones en operación son 1.52 molar para zinc y 0.0895 molar para fierro a una temperatura de 60 grados centígrados. Estas condiciones se usaron para construir los diagramas relacionados con la lixiviación neutra. Los diagramas separados de la diapositiva anterior son conjuntados en uno solo. La reacción buscada en la lixiviación ácida caliente es mostrada en la diapositiva. La ferrita de zinc más ácido sulfúrico
Produce sulfato de zinc, sulfato férrico y agua. El diagrama de Prouvé es expuesto para mostrar que las ferritas sí se disuelven en las condiciones de lixiviación ácida caliente, es decir, un pH entre menos 0.38 y 0.7. Las concentraciones para el diagrama son 1.52 molar para zinc y 0.0895 molar para fierro, a una temperatura de 90 grados centígrados. El pH debe ser incrementado un poco con respecto a aquel de la lixiviación ácida caliente para precipitar el hierro en jarosita. El pH se aumenta usando calcina que tiene óxidos metálicos básicos y neutralizan el ácido sulfúrico como se muestra en las reacciones químicas. La reacción de precipitación de jarosita se lleva a cabo entre un pH de 1 a 1.5 y una temperatura de 90 grados centígrados. Al electrolito se adiciona sulfato de amonio para producir un ion complejo básico de hierro y sulfato conocido como jarosita de amonio. La jarosita es un precipitado casi insoluble en ácido sulfúrico y tiene buenas propiedades de filtración, comparado con el proceso de precipitación de hidróxido de hierro, que fue el que sustituyó desde 1965. La precipitación de la jarosita ha evidenciado problemas como grandes espacios para su almacenaje a ser un precipitado voluminoso, tiene residuos no disueltos con cantidades apreciables de zinc, contiene pequeñas cantidades de cobre, cadmio y una alta cantidad de plomo. Además, tiene impurezas no recuperables como sílice y arsénico. Los usos de la jarosita han sido limitados hasta el día de hoy por su contenido de metales pesados. Una vez que el hierro no está presente en la solución, otros elementos tienen que ser precipitados con polvo de zinc. Este proceso se conoce como cementación. La cementación se puede explicar con los potenciales de reducción de diferentes metales a una concentración de 1 molar. La tabla presentada se nombra como la serie electromotriz. Los compuestos con potenciales menores se reducen fácilmente. Los elementos que tienen un potencial de reducción mayor al zinc serán reducidos, mientras el zinc será oxidado. Para ejemplificar esto se usa el cobre, que tiene un potencial de reducción mayor que el zinc, señalado con el círculo rojo, mientras una línea verde se usa para el zinc. Si una solución con cobre 2 más se le adiciona zinc sólido, el cobre se precipitará y el zinc pasará a la solución como se muestra con las flechas moradas. Esta predicción es basada en cálculos termodinámicos de potenciales de reducción. Las reacciones de cementación en la purificación se muestran a continuación. En la etapa de purificación, se extrae la mayor cantidad posible de cobre, cobalto y cadmio. Estos metales son procesados para ser aprovechados. El electrolito con alta concentración de zinc pasa a la celda electrolítica para recuperarlo como placa metálica. Las celdas son arreglos de cátodos y ánodos en cubas rectangulares como se muestra en la imagen. El cátodo es hecho de aluminio y el ánodo es una aleación de plomo-plata. Para recolectar las placas de zinc, las filas de cátodos de aluminio se toman con una grúa de las celdas electrolíticas. Después, los montones de placas son llevadas al horno de fusión. La reacción de reducción corresponde al depósito del zinc, mientras la reacción de oxidación es la evolución de oxígeno a partir del agua. Las placas de zinc se llevan a un horno de inducción para ser fundidas a una temperatura de 530 grados centígrados y vaciar el metal en lingotes para ser vendidos. Recuerda suscribirte y hacer clic en la campana para avisos del canal. Educación para mejorar México y el mundo. La obtención del zinc es muy importante en México. La obtención
Bien, jóvenes, ¿qué les pareció? Electroobtención de zinc, muy detallada la explicación. Con reacciones, por etapas, con reactivos, con materia prima, con productos y subproductos. Alguien que me diga de qué están hechos los cátodos para la obtención electrolítica de zinc. De aluminio. Y los ánodos. Plomo con plata. Bien, bien. Bueno, ahí notamos algunas diferencias con respecto a lo que habíamos visto para la electrólisis de cobre. En el caso del cobre, el cátodo es de acero inoxidable y el ánodo es de, en algunos casos, de plomo con plata y de plomo con calcio, ¿verdad? Recuerdan que habíamos platicado, les había platicado anteriormente de las jarositas cuando empecé a trabajar con ustedes la electrólisis, que hablábamos de las condiciones físicas, de los factores físicos y químicos que intervienen en conseguir con alta eficiencia la disolución de cobre, que hablábamos de la precipitación de jarositas y que estas jarositas podían o pueden obstruir el paso del licor lixiviante. En esa ocasión yo mostré lo que era una jarosita. Y bueno, ahorita estamos viendo en este video que nos acaba de presentar respecto a la electroobtención del zinc, pues que también hay precipitación de jarositas. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. El segundo video, pues aunque no está platicadito como el anterior, es solamente música y algo de texto describiendo por etapas el proceso, pero por eso le di ese orden, para que pues primero se tuviera la información de cómo se lleva a cabo la electroobtención de zinc y después ubicados en una planta mexicana en el estado en la capital. De hecho, está a la entrada de la capital del estado de San Luis Potosí, ahí en la zona industrial. Ahí está esa compañía del Grupo México, que también tiene, por cierto, minas y producción de cobre en Sonora. Por ahí he llegado a ver algún video también de Grupo México para la obtención de cobre. O sea que no es solamente Chile. Chile es el principal productor de cobre en el mundo actualmente, pero México también tiene una producción importante de cobre. Y bueno, ahorita estamos hablando o viendo de zinc. ¿Cuánto se produce de zinc en el mundo? Ahí decía que 12 millones de toneladas. No se alcanzaba a leer bien, las letras aparecían borrosas. Creo que En los dos videos mencionó la misma cantidad, 12 millones de toneladas. Ok. ¿Cuál es la aplicación principal y más o menos cuánto para esa aplicación principal? En los dos videos también se mencionó. Más, digamos, un poquito más enfático en el segundo. Estaba escrito, no lo mencionaron. ¿No ubican? De esas 12 millones de toneladas de producción, dicen que un poco más de la mitad se utiliza para galvanizado de acero, como recubrimiento. ¿Sí?
En el primer video se mostró ese galvanizado, se habló de un tubo, de proteger las paredes externas del tubo para evitar que la corrosión progrese en el tubo. Habló de un tubo de hierro o un tubo de acero, puede ser. Bueno, yo les puedo comentar que una de las aplicaciones de lámina de acero galvanizada para la producción de envases para diferentes, como contenedores de alimentos y bebidas. Aparte de que hay producción de envases de aluminio, pero en aquellos casos en los que se sigue utilizando por cuestiones diversas, en lugar de aluminio, se utiliza lámina de acero, esta se protege con zinc. Y el método de protección se llama galvanizado. El rollo de lámina de acero se mete a una tina de galvanizado donde se recubre con el zinc. Profe, Mándeme. ¿y solamente es así como un recubrimiento o si ocurre reacción química ahí? Es un recubrimiento. Profe, ¿y como a qué tipo de acero se le aplica ese recubrimiento de zinc? Pues aceros ordinarios al carbono que pueden ser fácilmente formados como latas, como envases, y que pueden contener algo y para evitar la corrosión de la lámina de acero y evitar contaminación de lo que contenga, si son alimentos o bebidas, evitar esa corrosión, esa contaminación por corrosión. ¿Sí? Aceros ordinarios al carbono. Gracias. Ok. ¿Qué otra cosa les iba a preguntar? Les iba a comentar a propósito de la pregunta de Jorge Tapia. ¿Ustedes han escuchado el término de aluminio anodizado? Es más o menos comercial en una tienda, en algún negocio que venda vidrio. A veces venden vidrio y marcos de aluminio o vidrio y aluminio, así se hacen llamar. Algunos son pequeños, otros son medianos, otros muy grandes y tienen cancelería de aluminio, y entre los diferentes tipos de aluminio hablan de un aluminio anodizado. ¿Se imaginan cómo se obtiene ese aluminio anodizado? Pues ha de ser como se obtiene el cobre catódico, ¿no? Y, por ejemplo, el cobre catódico recibe el nombre de cobre catódico porque se hacen cátodos de cobre. En este caso yo me imagino que se han de producir ánodos de aluminio. Yo sé que es un método para pintarlo, para que cambie de color. Es un método de recubrimiento, ¿sí? Se pone Es un proceso. un ánodo de cobre, funciona como ánodo de sacrificio, y el cátodo es de aluminio. ¿Qué va a pasar? El cobre va y se deposita en el aluminio. Por eso es anodizado y se ve cobrizado. Alguien diría, pues es más sencillo decir cobrizado. Sí, es cierto. Aluminio cobrizado, pues se ve como si fuera cobre. Pero cuando se dice aluminio anodizado, se está dando a saber de cuál fue el método de obtención de ese aluminio. El aluminio se obtuvo por el método que se obtiene el aluminio. Las placas de aluminio se someten a recubrimiento superficial. Así es como se llama, recubrimiento superficial. No propiamente que se pinte, porque tenemos el concepto de pintar aplicando un pigmento medio espeso
que puede disolver o en agua o puede disolver en algún disolvente mineral como thinner o natural o vegetal como el aguarrás, ¿verdad? Que lo que hace es adelgazar un poquito el esmalte. Esa es, digamos, la parte de pintura. Ahí sí se pinta. No por fuerza a brocha, pues, se puede pintar por medio de una pistola y hacer un rocío para que sea más uniforme la capa de pintura que se adhiere a lo que se está pintando. Pero acá lo que se está haciendo es propiciar que el ánodo de cobre se desprenda, se desgaste y vaya migrando el cobre y se deposite en la placa, en las paredes de la placa de aluminio. Y de esa manera tenemos aluminio anodizado. De hecho, si tuviéramos por ahí a la mano algún llavero muy bonito, pero que no es de un metal muy bonito, que ya tienda a oxidarse, a mancharse, a ponerse negro, podríamos, así como no queriendo, podríamos hacer lo siguiente. Limpiarlo primero lo más que se pueda para quitarle grasa, suciedad. Limpiar el llavero o la moneda. Preparar una solución con sulfato de cobre, que va a ser de electrolito. Meter alguna pieza limpia también de cobre, puede ser un codo de tubería de cobre o alguna llave más o menos gruesa de puro cobre o algo de cobre. Y conectarlo a una pila de 9 volts, por ejemplo. El cobre con el polo positivo y lo que queremos recubrir al polo negativo. ¿Qué va a suceder cuando conectemos la energía? Pues va a haber migración de cationes de cobre hacia la pieza que vamos a recubrir. Ese es un recubrimiento electrolítico. Después de eso, se enjuaga, se lava pues en agua para quitar los excesos de ácido que pudiera tener y se pule porque quedan como pequeños granitos sobre la superficie. Se pule y órale, a disfrutar de ese llavero o de esa moneda. Y es un método de recubrimiento. Y lo podemos hacer en casa. Ese sí lo podemos hacer bueno, relativamente. Y digo relativamente porque pues no es tan sencillo conseguir sulfato de cobre, ¿verdad? El sulfato de cobre se vende en forma de polvo azul, es azul. Lo disolvemos en agua y se va a quedar una solución un poco más fuerte, de una coloración más intensa de cómo recibimos el licor de la lixiviación de minerales de cobre. Y de esta manera podemos recubrir algún objeto metálico que esté medio feo, medio oxidado o ya que se le note lo viejo. Bien, jóvenes, tengo otro video pegado en esa misma presentación. Está relacionado con la obtención del aluminio, nada más que ese dura media hora, un poco más de media hora. Ya no lo alcanzamos a revisar, pero en la siguiente clase le damos por ahí. También habla de la obtención del aluminio paso a paso. Y de algunos datos curiosos, ese video lo obtuve estaba en la internet, pero fue elaborado en Argentina. El narrador, pues obviamente es un Che. Y está muy bien hecho el video, la verdad. Está documentado, muy bien hecho y vale la pena verlos.
Y pues por ahí se unieron un programa de televisión argentina, no sé exactamente cómo se llama la televisora, pero el programa se llama Encuentro, y a ella le llaman no Secretaría de Educación, sino Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, en algunas de sus divisiones, con alguien que formó parte del ministerio, hicieron ese programa de tipo educativo. Y está interesante. Y así como ese, he descargado varios de otros temas. Por ejemplo, tengo también uno para la obtención del silicio. También lo voy a compartir. También lo voy a pegar aquí en esta presentación para que lo veamos. Sobre todo que ya casi al final se habla de un tema que en la unidad 4 vamos a tratar cuando estemos hablando de refinación de los metales. Un procedimiento que se llama refinación por zonas. Sucede para la obtención de silicio. A ver, jóvenes, díganme sus pecados, por favor. Perdón, sus dudas. ¿Nos va a dejar el rosario, profe? Porque sí, me le digo. Cuando menos unas 10 Aves Marías y 5 Padres Nuestros. Qué buena onda. Profe, Mándeme. disculpe si tengo una duda. ¿Por qué es necesario como fundir el zinc después de que se lleva a cabo la electrólisis? Porque de esa manera es más fácil su comercialización y quien compre el zinc puede optar por refundirlo y vaciarlo en moldes específicos de acuerdo a sus necesidades, o puede llevarlo a trabajar por algún método mecánico o por maquinada. ¿Sí? O sea que es una estrategia de comercialización. Ya una vez que se obtiene puro, se lleva a fundir y se obtienen lingotes de zinc para comercializarlo más adecuadamente. Por ejemplo, si yo soy productor de zinc, o más bien, vamos ubicándonos. Esta compañía del Grupo México que está en San Luis Potosí, seguramente mucho de su embarque de zinc en forma de lingotes lo transporta o a Monterrey o a Monclova, Coahuila. ¿Por qué? Porque ahí hay plantas de aceración, o inclusive ahí mismo, nada más que no estoy seguro. Ahí en San Luis Potosí también hay una acería que se llama, ya para estas fechas cambió, hace mucho tiempo se llamaba Aceros Don Luis o algo así, ahora se llama creo que Don Ramón. No sé si producen lámina, pero en el caso de las otras empresas que mencioné, en Monclova, en Altos Hornos de México, producen lámina. Y para sus tinas de galvanizado, pues lo funden y está en la tina en forma de fundición, es más cómodo. Sí, igual en el caso de Ternium en Monterrey, que deben de tener, si producen también lámina, rollos de lámina de acero, pues también en un momento dado parte de su producción puede ser lámina galvanizada. ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Sí, por nada. Pues ya vamos a darle al rosario, profe, a ver si nos ayuda en el examen. Sí, ¿verdad? No crean que todo el tiempo estoy así de serio en las clases. A veces, de vez en cuando, suelto algunos chascarrillos con respeto, que no me lo tomen a mal, que no se sienta nadie ofendido. Es una forma de decirle, de bajar tal vez la parte de tensión que pudiera haber.
Bien, jóvenes, pues los dejo, si no tienen preguntas, para que sigan adelante con sus otras clases. No entorpecer sus actividades. Muy amable, profe, gracias. Gracias, profe. Que estén bien. Gracias, profe. Nos vemos el lunes. Cuídense. Hasta luego, profe.